Y este es el Srimad Bhagavatam Podcast, día martes 16 de abril 2024. Bienvenidos de vuelta. Nos encontramos sobre el verso 22 en adelante. Vamos a leer por lo menos uno más. Vamos a descubrir ahora hasta dónde llegamos. Pero partimos del verso 22 en el capítulo 5 en estas conversaciones entre Vidura y Maitreya, en el canto tercero. Bienvenidos, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atate Bhagavad Lila Yogamayoru Primritam Viswastitiu Bhavantartam Varnayami Anuparvashaha. Traducción del verso. Por lo tanto, estas son palabras de Maitreya dirigiéndose a Vidura. Después de él haber afirmado y reconocido que Vidura en su vida anterior era Yamaraj, y reconociendo que Yamaraj está aquí presente, sabiendo de que Vidura nació de Vyasadeva, ahora es un hijo de Vyasadeva, ahora Maitreya expresa lo siguiente en este verso. Por lo tanto, voy a describirte los pasatiempos mediante los cuales la personalidad de Dios extiende su potencia trascendental para la creación, manutención y disolución del mundo cósmico, tal como ocurren una tras otra. Muy bien, vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Prabhupada escribe lo siguiente. El Señor Omnipotente, mediante sus diferentes energías, puede realizar cualquier actividad y lo que sea, como a Él le guste. La creación del mundo cósmico está hecho bajo su energía Yoga Maya. Ese es el fin del comentario de Prabhupada. Y es bastante particular, como señalamos cada tanto, en esta cosmovisión que presenta el Bhakti. Por un lado, la cosmovisión, que es novedosa, que es sí, particular y en ciertos momentos es muy única. Y por otro lado, también la naturalidad, como en el verso de hoy, de manera tan natural. El verso nos dice, sí, tanto Maitreya refiriéndose, nosotros estamos aquí presenciando este diálogo, Maitreya refiriéndose a Vidura, pero también el Bhagavatam nos dice a nosotros, de manera tan natural, que sí, voy a describirte todas las actividades de Dios. ¿Cómo es que Dios, este libro nos indica, nos diría, voy a describirte cómo es que el Señor Supremo, mediante sus potencias trascendentales, crea, mantiene y disuelve el mundo cósmico? ¿Cómo se da ese proceso de creación? ¿Y cómo ocurren una tras otra? Cómo todas esas potencias se suceden una tras otra. Y como dije, aquí está el Bhagavatam de manera tan simple. Nos dice, sí, siéntese un momento que le voy a contar cómo ocurre la creación, la manutención y la destrucción del mundo cósmico, en orden, en esas etapas. Como dije, de manera así tan llana y tan natural. Y es justamente eso lo que va a ocurrir. Se nos va a describir, lo vamos a encontrar a partir de este canto tercero. Se nos va a describir, se nos va a presentar una descripción muy interesante, muy interesante y también, como dije, muy única, de cómo sucede la creación del mundo, no solamente del planeta y no solamente del universo, sino la creación de todos los universos. Por un lado se va a describir eso, cómo es que todos los universos son creados y luego a partir de los poros de Mahavishnu,
Y luego la descripción se va a centrar en cada universo en particular, a describir, claro, porque cuando se da una descripción de cada universo se entiende que los demás siguen un formato similar y cómo cada universo se expande y se crea a partir de diferentes elementos materiales. Y eso lo vamos a encontrar aquí en el canto tercero. También más adelante vamos a encontrar otras descripciones, pero en esta conversación que está sucediendo entre Maitreya y Vidura, pues el tema es ese, ya que Vidura ha preguntado acerca de ello. Vamos al siguiente verso, el verso 23. Bhagavan eka ashedam agratmatmanam vibuhum adme chanugata atmam nanamati upalakshanam. Traducción del verso. La personalidad de Dios, el amo de todas las entidades vivientes, existía antes de la creación como uno sin igual. Únicamente por su voluntad ocurre la creación y de nuevo todo vuelve a fundirse en él. Ese ser supremo se caracteriza por diferentes nombres. Ok, punto número 1. Ok, ¿vamos a hablar de la creación? Sí, está bien. Pero comencemos. Si el tema del que vamos a tratar es la creación, todavía comencemos un poco antes. ¿Qué había antes de la creación? No había nada, porque vamos a hablar del inicio de la creación, pero lo que sí existía es la personalidad de Dios. Empecemos por allí, dice el verso. La personalidad de Dios, que es el amo de todas las entidades vivientes, o sea, que Él no es igual a nosotros, porque es el controlador y el amo. Él existía antes de la creación. O sea, el tema del que vamos a hablar ahora, vamos a partir desde un momento cero en el cual no existía nada y pasa a existir la creación. Bueno, Él existía antes. Primero dejemos claro eso. Y aparte de que Él existía antes de esa creación, no había nada igual que Él. No había nadie ni nada igual que Él. Esto es de alguna manera intuitivo, ¿no? No es tan difícil de captar la idea de que Dios exista antes de la creación. Y claro, aquí nos apoyamos, digamos, sirve de apoyo la concepción de la creación que ya existe por cultura, digamos, y por cultura en el cristianismo, ¿no? Que es con el cual estamos todos tan familiarizados, unos más que otros, con esta idea de que al principio Dios estaba Él solo, y luego se da la creación. Aunque aquí en el verso no es tan explícita la idea de que Él estaba solo en este verso, y en realidad nosotros sabemos por otras declaraciones y afirmaciones de las Escrituras que sí, antes de la creación del mundo material, Él no estaba solo. Que como dije, estos son otros elementos muy interesantes presentes en la cosmovisión del Bhakti. Y es que Dios no estaba ahí aburrido, esperando el momento en el que se creara el mundo material para por fin tener algo en que entretenerse. Sería algo extraño. En realidad, primero el Señor Supremo existe, Sri Krishna, Bhagavan Swayam Sri Krishna existe con una variedad tan grande de actividades ilimitadas y placenteras en el mundo espiritual. Y cuando llega el momento de la creación, si podemos usar estas palabras, ni siquiera Él se envuelve, se involucra en el tema de la creación, sino que Él le encarga a alguien más esa tarea. Ese alguien más es Él mismo, una expansión propia suya. Y ese alguien más es el Señor Vishnu. Y ahora sí, el Señor Vishnu se va a encargar de la creación. Y ese Señor Vishnu, que sí, no solamente crea, sino mantiene todo, Él existe también sin igual, siendo una expansión del Señor Supremo, de Sri Krishna. Y Sri Krishna no está, como dije, aburrido esperando a que algo novedoso ocurra con la creación del mundo material.
o de los mundos materiales. Él tiene ya muchas ocupaciones y muchas personas con quienes convivir. Así que él no es que crea el mundo material para tener algo con que entretenerse y estar ahí sentado viendo cómo nos equivocamos todos, porque todos nos vamos a equivocar en diferentes momentos. No es esa la principal ocupación del Señor Supremo, estar observando nuestros errores y juzgándolos, sino, sí, Él tiene una ocupación mucho más interesante, lilas mucho más interesantes. Así que por su voluntad, aquí también es resaltante esto, el verso indica que únicamente por su voluntad ocurre la creación. No querría decir de que Dios se ve forzado a crear un mundo material, porque por las razones que sea, podríamos hacer una lista aquí de las razones por las cuales Dios se ve forzado a crear un mundo material, que no es el caso, sino que Él crea la creación, despliega la creación, mejor digamos, por su voluntad, porque todo ocurre por su voluntad, no es forzado a hacer nada. Y en otras ocasiones, tal vez lo vamos a encontrar aquí en las descripciones de Prabhupada, pero en otras descripciones encontramos que ese mundo material es creado para alojar a las incontables almas que tienen el deseo de vivir la experiencia separado del Señor Supremo. Sí, tienen algunos Vaishnavas dedicados al tema nos señalan que el alma en algún momento tiene la curiosidad, una ligera curiosidad. No es una disposición contraria a Dios. No es que haya un rechazo de Dios, sino que se presenta en el corazón una ligera curiosidad de conocer cómo es la vida, cómo es existir separado del Señor Supremo. Y debido a esa ligera inquietud, esa ligera curiosidad, entonces el Señor Supremo, movido por el amor, crea un lugar en el cual esa alma, para satisfacer el deseo de esa alma, pueda existir, esa alma pueda introducirse en este lugar y vivir la experiencia de lo que es estar separado del Señor Supremo. Entonces, es por su propia voluntad. No es como un padre, digamos, ¿qué palabra podemos utilizar aquí? O un padre o una madre que termina cediendo a los caprichos de su hijo y se ve, digamos, forzado a comprar aquel juguete que el niño vio en el almacén porque está haciendo un capricho, un berrinche súper grande. Entonces el papá se ve forzado a ello. No es el caso de Krishna, porque él, siendo omnipotente, como Prabhupada lo dijo ya en el verso anterior, y creo que el verso mismo nos hablaba de la omnipotencia del Señor. Vamos a retroceder un momento. Sí, el verso hablaba de su potencia trascendental. Prabhupada hablaba de su omnipotencia también. Él, siendo omnipotente, simplemente puede, y sin que lo intente siquiera, está su capacidad de actuar, está por sobre cualquier berrinche que pueda hacer cualquier persona. Entonces él no está forzado, así como decíamos, como un padre o una madre que está forzado a comprar el juguetito que el niño vio en la tienda para calmarse, para que se calme el niño. Krishna es el Padre Supremo también y sabe cómo lidiar con nosotros. Entonces él, por su propia voluntad, crea el mundo material, no forzado por nada más. Y como decíamos, ese mundo material es para satisfacer ese pequeño deseo que surgió en el corazón del alma, de querer experimentar, vivir separado del Señor Supremo. Así es como ocurre la creación y eventualmente todo vuelve a fundirse en Él por su propia voluntad. Y es incluido aquí también en la descripción del Señor cómo es que ese Ser Supremo se caracteriza por diferentes nombres. Él tiene muchos nombres. Y no solamente nombres dentro, digamos, del marco Vaishnava, así dentro del
el marco del sánscrito, Vaishnava, sino todas las demás otras culturas que siguen un sendero autorizado, pues también son nombres, eso, autorizados del Señor Supremo. Él tiene muchos nombres. No podría, sería en algunas ocasiones para defender a Dios, digamos, y lo cual es comprensible, pero en algunas ocasiones en el intento de algunas personas por defenderlo a Dios, se atreven a asegurar de que Dios no puede manifestarse en otros lugares, solamente aquí. Es curioso. Sí, de que Dios, no puede ser posible que Dios esté presente también en otras formas de religión. Y cuando se les pregunta a esas personas por qué no puede Dios, pues ellos no pueden responder a esa pregunta. En realidad, como dije, es una trampa porque en el intento de defender a Dios, en realidad están limitando a Dios, de que Dios no tenga la potencia suficiente, el poder suficiente para manifestarse en otras religiones. Aquí el verso indica que sí, Dios tiene diferentes nombres, ese Señor Supremo tiene diferentes nombres, y sí, el Vaishnava sabe muy bien acerca de esto. Un Vaishnava, sí, con criterio y con madurez, sabe, ya no está engañado por esto, de creer que Krishna solamente pertenece al templo Hare Krishna. Y todas las demás religiones, no, ellos no sirven a Krishna, ellos no están haciendo servicio devocional. El Vaishnava, con criterio y madurez, sabe que Krishna está presente, como el mismo Krishna lo indica en diferentes lugares. En la Gita, está presente en diferentes formas de religión, con diferentes nombres, y hay diferentes personas que se acercan a él con diferentes niveles de comprensión. Siempre y cuando esa religión sea genuina. No, al mismo tiempo el Vaishnava es con criterio, decíamos, pero es inteligente también. Y sabe el Vaishnava que en nombre digamos, pues abriendo un abanico tan grande y dándole la posibilidad a que sí, Dios existe en todos lados, el Vaishnava sabe al mismo tiempo, con inteligencia, y es que no es que en cualquier lugar alguien diga, bueno, yo me fundé una nueva religión y ahí también está Krishna. Sí, ahí también está Krishna porque es omnipotente y omnipresente, pero no quiere decir que una persona que se inventa una forma de adoración ya es una forma autorizada y se inventa un nuevo nombre para Dios. Eso muy posiblemente entra en lo que llamaríamos una especulación de parte de la persona, una especulación mental. Y como dije, el Vaishnava sabe reconocer lo que es genuino, las expresiones genuinas de devoción, y lo que es simplemente un engaño. Personas que simplemente engañan y son engañadores, charlatanes. El Vaishnava también los reconoce. Ni todos son charlatanes fuera de las paredes del templo Hare Krishna, ni todas son religiones genuinas. Hace falta un criterio para ello. Vamos a leer el comentario escrito por Prabhupada para este verso. El gran sabio, Maitreya Muni, comienza aquí a explicar el propósito de los 4 versos originales del Srimad Bhagavatam. Los seguidores de la escuela Mayavada, aunque no tienen acceso al Srimad Bhagavatam, extraen a veces una explicación imaginaria de los 4 versos originales, pero debemos aceptar la explicación verdadera que da aquí Maitreya Muni, pues él, junto con Uddhava, la oyó personal y directamente de labios del Señor. La primera línea de los 4 versos originales reza de la siguiente manera: Aham evasam evagre. La escuela Mayavada malinterpreta la palabra aham, dándole significados que nadie más que el que la interpreta puede entender. Aquí se explica que Aham es la suprema personalidad de Dios y no las entidades vivientes individuales. Aham significa yo y Krishna habla en primera persona, Aham.
Antes de la creación solo existía la personalidad de Dios. No existían encarnaciones purusha y sin duda tampoco entidades vivientes. Ni existía la energía material mediante la cual se efectúa la creación manifestada. Las encarnaciones purusha y todas las diferentes energías del Señor Supremo únicamente estaban fundidas en Él. Ok, nos detenemos aquí un momento. Ok, Prabhupada nos está llevando, como dije, si vamos a hablar del tema de la creación, del mundo material, porque en realidad el mundo espiritual nunca es creado, existe eternamente junto con el Señor Supremo. Entonces, antes de esa creación del mundo material, ni siquiera, Prabhupada nos está señalando aquí que ni siquiera existían los purushas, o sea, ni siquiera existía el Señor Vishnu, es lo que él está señalando aquí. Vamos a ver. Sí, Prabhupada habló de las encarnaciones purusha, y estas encarnaciones purusha hace referencia a los Vishnus. Ni siquiera ellos existían. O sea que podemos decir que en un sentido, cuando se habla de la creación material, también vamos a incluir en la creación del mundo material, vamos a incluir también la manifestación de los purushas, que es en realidad, y tiene sentido, porque en realidad esos tres purushas, los tres Vishnus, vamos a decirlo así, se manifiestan, los manifiesta el Señor Supremo, Bhagavan Shri Krishna, Swayam Krishna. Él manifiesta los tres purushas con el objetivo de, vamos a decirlo así, ocuparlos en las labores de creación y manutención. Vamos a decirlo de esta manera únicamente por hoy, con fines didácticos. Digamos que ellos se manifiestan únicamente para ese fin, por lo tanto no serían necesarios para otros fines, digamos. Estas encarnaciones purusha. De vuelta, las escrituras no lo plantean con estas mismas palabras, pero para poder irme a explicar mejor y para, sí, en nuestro intento de explicarlo mejor. Esos tres purushas, esos tres Vishnus se manifiestan con la idea de llevar a cabo la creación y manutención. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de creación del mundo material, también vamos a incluir la creación, si podemos decirlo, o la expansión de estos tres purushas. De lo contrario, previo a esta creación material, no existían ni siquiera ellos, los tres Vishnus. Es lo que Prabhupada nos está señalando aquí, y él nos está llevando entonces a ese primer momento en donde el Señor Supremo es únicamente lo que existe. Ese Señor Supremo es Sri Krishna. Sigamos leyendo. Aquí se describe a la personalidad de Dios como el amo de todas las demás entidades vivientes. Él es como el disco solar y las entidades vivientes son como las moléculas de los rayos solares. Esta existencia del Señor antes de la creación la confirman los Shrutis de la siguiente manera. Vasudevo Vaidam Agra Asit Na Brahma Nacha Sankara Eko Vai Narayana Asim Na Brahma Neshanaha. Como todo lo que existe es una emanación de la personalidad de Dios, Él siempre existe solo, sin nadie que lo iguale. Él puede existir de esa manera porque es plenamente perfecto y omnipotente. Todo lo demás, aparte de Él, incluso sus expansiones plenarias, los Vishnu Tattvas, son sus partes integrales. Antes de la creación no existían Karanarnava Saji Vishnu, ni Garbhodaka Saji Vishnu, ni Kshirodaka Saji Vishnu, ni tampoco existían Brahma ni Shankara, ni Brahma ni el Señor Shiva. La expansión plenaria Vishnu y las entidades vivientes que comienzan con Brahma son partes integrales separadas, aunque la existencia espiritual se encontraba presente con el Señor. La existencia material se hallaba latente en Él. Únicamente por su voluntad, la manifestación material se hace y deshace.
La diversidad del Vaikuntha Loka y el Señor son uno, tal como la diversidad de soldados y el rey son una única y misma cosa. Como se explica en la Bhagavad Gita 9.7, la creación material ocurre a intervalos por la voluntad del Señor, y en los períodos que existen entre la disolución y la creación, las entidades vivientes y la energía material permanecen latentes en él. Fin del comentario. Muy bien. Más información aquí relevante relacionada con la creación del mundo material. Leímos entonces que los Vishnus todavía no existían, ni Brahma, ni señor Shiva. Es muy interesante y muy importante para nuestro estudio. Claro, posiblemente para nosotros que ya llevamos algún recorrido en las escrituras y en el Bhakti, para nosotros tal vez sea un poco más fácil hacer esta diferenciación entre los semidioses, el Señor Supremo, como el Señor Supremo tiene algunas encarnaciones que son también el Señor Supremo, que son Vishnu Tattva, pero estas encarnaciones son diferentes de los semidioses, el Señor Shiva, el Señor Brahma, Ganesh, etc. Para nosotros tal vez sea un poco más fácil. Sin embargo, es un tema muy relevante, porque para el Bhakti es necesario mantener en foco que estamos hablando de un servicio devocional que es personal y que es monoteísta, que el Señor Supremo es Sri Krishna. Y muchas personas, es bastante común, bastante frecuente, que algunas personas observan desde lejos las actividades de conciencia de Krishna, y muy común por un lado que consideren que es otra forma de hinduismo, por ejemplo, porque hay tantos elementos presentes muy compartidos que se comparten. La liturgia principalmente es muy, al verla, a muchos les recuerda al hinduismo. Luego tenemos ciertos conceptos filosóficos también, cierto lenguaje, ciertos términos en sánscrito que sugieren a la persona que se trata de hinduismo. Y si bien es verdad, en esto es muy diferente el Vaishnavismo del hinduismo, sin embargo, debido a la falta de suficiente información, esto que voy a mencionar, debido a la falta de información, la persona puede concluir también que es hinduismo, y esa es la variedad de formas que hay a lo múltiple que es en sus deidades el Vaishnavismo, con la salvedad de eso, de que todas estas deidades son diferentes formas del Señor Supremo, su monoteísmo polifórmico. Entonces algunas personas consideran que sí, que dentro del movimiento Hare Krishna también está bien adorar a toda la variedad de semidioses que existen. Aquí, y como dije, es un tema que es importante y es muy central y muy básico en el sentido de que va a fundar las bases de la fe y el progreso espiritual. La diferenciación entre los semidioses como Jiva Tattva y las encarnaciones del Señor Supremo como Vishnu Tattva. A pesar de que cuando hablamos de Ganesh y el Señor Brahma, el Señor Shiva y Ramachandra y Vishnu, puede parecer que todos son la misma cosa, todos entran como en las mismas categorías, pero no es así. Hace falta, como dije, una educación para conocer la diferencia entre ellos. Y hoy, entonces, estamos conmemorando, hoy corresponde para este año el 16 de abril, estamos conmemorando la aparición del Señor Ramachandra como un Vishnu Tattva, como una expansión del Señor Supremo, y siendo Él también el Señor Supremo, la personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios. Y podemos mencionar algunas cosas relevantes en torno al Señor Ramachandra. Una de ellas es que el Señor Ramachandra, a diferencia de otras encarnaciones, la morada del Señor Ramachandra en Ayodhya, que Él tiene también como todas las demás encarnaciones y manifestaciones del Señor Supremo en Vaikuntha, cada uno de ellos tiene su planeta en particular. Y el Señor Ramachandra tiene su morada en Ayodhya, en el mundo espiritual, y es esa misma Ayodhya la que se manifiesta. Lo mismo que sucede con Vrindavana,
la morada de Krishna que se manifiesta en el mundo material. Similarmente sucede con Ayodhya. Y ese Ayodhya conserva, digamos, ciertos elementos, especialmente en el relacionamiento que mantiene el señor Ramachandra con algunos de sus devotos. Mantiene un cierto relacionamiento que es muy especial y que es poco visto en los diferentes planetas Vaikuntha. Y se acerca mucho la dulzura y los relacionamientos que se pueden llevar a cabo y se pueden sostener con el señor Ramachandra, que se pueden manifestar con el señor Ramachandra. Son relacionamientos con una dulzura, digamos, bastante, que se acerca bastante a la dulzura de Krishna en Vrindavan. Y digo esto porque en todos los demás lugares Vaikunthas, la adoración del Señor Supremo es con plena reverencia y majestuosidad, que es lo Aishvarya, técnicamente llamada Aishvarya, una adoración Aishvarya, adorando todos al Ishvara Supremo, con eso, con reverencia, con majestuosidad y con opulencia. En el caso del Señor Ramachandra, bueno, en el caso de Krishna, es sin Aishvarya. Bueno, hay Aishvarya también, pero principalmente la adoración del Señor Supremo en Vrindavan es más bien, sí, está más teñida por otras dulzuras, no tanto por el Aishvarya. En algunos momentos se manifiesta el Aishvarya, a través del cual la persona se siente abrumada por la grandeza y majestuosidad del Señor Supremo. Si bien es verdad, eso aparece en algunos pequeños momentos en Vrindavan, lo cierto es que está casi ausente esa majestuosidad que deslumbra al adorador, digamos, al alma. Y en el caso de Ayodhya, que es el lugar, la morada del señor Ramachandra, hay muchas otras oportunidades y melosidades distantes también de ese Aishvarya. Si bien es verdad está presente, pero también está presente los otros relacionamientos de mayor dulzura y de mayor cercanía con el Señor Supremo. Y hoy entonces es el día del Señor Ramachandra, el día de la aparición del Señor Ramachandra. Acostumbramos a observar un ayuno hasta el mediodía y aparte del ayuno acostumbramos a aumentar nuestras actividades devocionales, una meditación mayor en el Señor Ramachandra en este caso. Y en la escuela del Señor Chaitanya, fundada por el Señor Chaitanya, digamos que es costumbre, sí, se acostumbra más en estos días especiales como la aparición del Señor Ramachandra hoy, a aumentar principalmente el Sankirtan, las actividades de Sankirtan, que es el corazón del movimiento del Señor Chaitanya. Y esa actividad de Sankirtan tiene que ver con escuchar y cantar, con el oír y el exponerme más el mensaje trascendental, el cantar también, aumentar nuestro canto y en la medida de lo posible aumentar nuestro Sankirtan en el sentido de llevar el mensaje a otros. Y eso está directamente vinculado con el corazón del Señor Ramachandra, indudablemente también. Así que espero que podamos tener un día provechoso, un día en el cual podamos observar y percibir más la cercanía con el Señor Supremo y podamos mantener al menos eso, mantener nuestro servicio devocional, nuestra cercanía, nuestra devoción, nuestra fe. Idealmente, no solo mantenerlo, sino aumentar nuestra dedicación, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro ocuparnos en diferentes actividades, que complacen al Señor Supremo. Deseo que para todos aquellos que van a participar, bueno, lo que pasa es que hoy como es martes, usualmente las celebraciones para el Señor se han realizado ya el fin de semana anterior, sino el próximo fin de semana. En todo caso, si ustedes van a participar de alguna actividad de convivencia con otros Vaishnavas para conmemorar este día, pues espero y deseo que salga de lo mejor para ustedes. Y si no, pues que de manera individual podemos seguir acercándonos un poco más al Señor Supremo. Y si el Señor nos permite, nos vemos mañana. Tengan un excelente día. Hare Krishna.